uma programação Pastor Miguel de Oliveira, do BBB em Orlando, Flórida. Hoje temos o privilégio de estar recebendo aqui o pastor Daniel Dias, pastor missioneiro. E eu agora tenho que falar em espanhol, que Daniel habla espanhol. E eu gostaria de introduzir meu irmão, pastor Daniel, que também pertence à Igreja del Calvário junto com nós. Estamos aí na Igreja del Calvário, 2500 West Oak Ridge Road, com ministério em português. Temos aí nosso pastor general, pastor Dr. Nino González. Daniel, é um prazer ter conosco na programação de BBB, um programa do pastor Miguel aqui em Orlando, na qual nós podemos trazer à comunidade, aos telespectadores informativos dentro da área evangélica e também outros assuntos mais que interessam a comunidade hispana e brasileira. Daniel, eu quero que você introduza, hable um pouquinho de você, personal, y también puedes hablar un poquitito de dolo. Todo el mundo quiere saber qué es dolo. Muy bien. Bueno, es un gusto saludarla a toda la teleaudiencia de Vida Visión. Como bien has dicho, soy pastor y misionero. Llevamos junto con mi familia alrededor de 8 años aquí en la Florida Central. Dios nos desafió a dejar nuestro contexto de Argentina y mirar esto desde una perspectiva global. Vivimos tiempos de grandes cambios y creo que nosotros los hispanos dentro de Estados Unidos jugamos un rol muy estratégico. Por eso creo que de alguna manera pensar en la acción misionera que la iglesia tiene que llevar a cabo en estos días y particularmente, como tú me decías, de Douglas Group, creo que es una gran responsabilidad y un gran privilegio. Ok, una pregunta que todos los hacen, yo también quiero hacer a ti, es algo importante para usted, o televidente de Vida Visión. Nosotros estamos no canal 55.5, también estamos por internet, usted puede bajar por su teléfono, su tablet, www.www.ntv.com. Pastor Daniel, ¿qué está pasando hoy en el mundo actual? Que yo creo que ese mundo está meio confuso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, como eu sei que você é um pastor que viaja todo o mundo, já foi para, não sei, bastante países. Alrededor de 40 naciones, sí. 40 naciones, usted está trabajando con los misioneros, usted sabe la debilidad, la necesidad y lo que está pasando hoy en el mundo. Usted podría hablar un poquitito a los televidentes de Vida Visión, a los telespectadores, aquellos que están nos mirando, escuchando, o qué pasa hoy en el mundo. Sí, como te decía, yo creo que vivimos tiempos de grandes cambios. Creo que el concepto principal es el cambio. Por eso nosotros, cuando hace unos años atrás queríamos aportar algo estratégico para la iglesia y desde nuestra perspectiva hispana aquí en Estados Unidos, buscamos esas dos palabras que también de alguna manera lo que hoy domina el mundo son los conceptos, ¿no? 10 años atrás no conocíamos la palabra Google, Twitter. Hay un sinnúmero de palabras que son fruto de este cambio generacional, de este cambio de centuria, de este cambio de milenio. Y Douglas Group intenta ser también el reflejo de algo de lo que estamos haciendo y queremos que Dios haga a través de nuestras vidas. La palabra Douglas viene del griego y significa siervo, esclavo, y la palabra group en inglés significa grupo. O sea, nosotros empezamos a pensar que tal vez un grupo de siervos, un grupo de personas que estén dispuestos a servir a la iglesia, podríamos ser un elemento de cambio. Hablamos de ser agentes de cambio. El mundo hoy clama por líderes. En todas partes se necesitan soluciones. En todas partes se necesita que haya un aporte de la iglesia a la sociedad. Si lo decimos más en nuestro lenguaje, creo que de alguna manera se necesita tener voz profética. Hubo una época donde un muchachito, José, pudo pararse frente a un faraón de la época y mostrarle que iba a haber un gran desafío. Pero no solamente mostrar el desafío, sino también aportar solución. Por lo tanto, creo que en este mundo de grandes cambios, donde la incertidumbre, donde lo que aparece por las noticias parece ser no muy alentador, creo que la iglesia tiene que ser el faro y nosotros, los que cumplimos un rol dentro de las iglesias, creo que tenemos que ser líderes. Por eso, cuando hablamos de Douglas Group, también hablamos de visión, liderazgo y transformación. Creo que son 3 conceptos claves. Si hoy no tenemos visión, si hoy no sabemos dónde estamos,
si hoy no entendemos los tiempos, tal vez no vamos a poder hacer una acción estratégica en nuestro rol de liderazgo. Y si no cumplimos un rol de liderazgo estratégico, tampoco vamos a llegar a ver los cambios favorables, o sea, los procesos de transformación. Cuando Jesús oró y dijo, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, en la tierra, estaba hablando de ese plan maestro de Dios. A veces en este tiempo nosotros nos concentramos mucho en nosotros mismos y no nos damos cuenta que hay un plan maestro de Dios que se tiene que llevar a cabo entre pueblos y naciones. Por eso Douglas Group viene a ser una agencia de recursos estratégicos para poder aportar, especialmente a nivel de líderes, una visión, una estrategia y también recursos, canalizar recursos para que podamos hacer la misión. Pastor Daniel, uma pergunta importantíssima que eu quero fazer para você, que eu creio que todos os telespectadores que estão nos assistindo por Vida Visión também interessa saber disso. Sabemos que você trabalha com os missioneiros, como foi dito, e não é fácil. Sabemos que não é fácil, porque é um trabalho árduo, difícil, mas da onde vem o suporte para que você possa fazer todas essas viagens missioneiras e estar apoiando os missioneiros, fazer seus talleres aí com os missioneiros, onde você trabalha também com empresários? Esse suporte vem de onde? Você poderia explicar para nós, para os telespectadores de nossa programação, para que eles entendam de onde vem Doulos e o suporte? Gracias, Pastor Miguel. Creo que es una pregunta bien importante desde el punto de vista de los recursos. Ahora también es bueno entender que no son los principales los recursos financieros. A veces nosotros pensamos solamente en el soporte financiero, ¿no? Cuando hablamos de un movimiento a nivel iberoamericano, ustedes saben que en el año 87 en São Paulo, Brasil, se hace una declaración profética. Casi siempre el avance del reino de Dios avanza primero en fe, primero avanza proféticamente, primero es visión y luego viene provisión. En la misma magnitud creo que eso pasa con los misioneros. Cuando nosotros entendemos que hay un llamado de Dios y una tarea por hacer, y en un desafío de fe nos movemos, creo que Dios también empieza a mostrar de dónde podrían venir los recursos. Los recursos son variados. A nivel de todo el contexto latinoamericano, nos damos cuenta que Dios ha permitido que se use la creatividad. Así como Pablo también en un momento dado empieza su deambular misionero con el soporte de las iglesias, pero luego cuando él va andando en su acción misionera se da cuenta que también sería bueno asociarse con otros que son empresarios, que son hombres y mujeres de negocio. Es más, Pablo también crea un concepto que hasta el día de hoy se usa, los hacedores de tienda, que él mismo dice que para no ser gravoso a la iglesia, dice que trabajaba de día y de noche. De igual manera, hoy en día creo que podemos hablar casi de esos tres niveles de apoyo. En algunos casos, o en la mayoría de los casos, de acuerdo al contexto también aquí de Estados Unidos, el grueso del apoyo viene de donaciones, de ofrendas, que se canalizan a través de las iglesias o de las agencias, y de ahí llega a los misioneros y sus proyectos. Pero también pensando en el campo, pensando en el lugar de donde van a estar haciendo la tarea, han surgido en este último tiempo también la necesidad, por un lado, del soporte financiero, pero por otro lado también como estrategia de generar plataformas creativas, decimos, que en el campo puedan ser útiles para poder permanecer. Tal vez muchos saben que hay muchos países de acceso restringido. ¿Qué significa esto? Hay países donde el concepto del misionero no puede ir como tal, por lo tanto tenemos que ir a través de organizaciones no gubernamentales, como ayuda humanitaria, hospitales, sanatorios, orfanatos, y también en este último tiempo está surgiendo el concepto de negocios como misión, desde la perspectiva de poder poner una plataforma de trabajo que no solamente sirva para el misionero, sino que también ayude a los otros que están en el campo. Por eso creo que ahora, más que nunca, y desde Douglas Group estamos trabajando muy intencionalmente en esto, es darnos cuenta que ya también el profesional, el hombre de negocio, aquel que Dios ya le dio un talento y una habilidad y la está usando aquí para multiplicar recursos, no solamente puede ser estratégico desde el punto de vista de donar y de dar dinero para los proyectos misioneros, sino que él con su profesión o con su plataforma de negocio aquí, podría ser también muy útil para poner una plataforma de negocio y de trabajo también del otro lado. Y si no va él para el otro lado, él podría ser también
el coach o la persona que ayuda a que otros comiencen también negocios del otro lado. Hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que la tarea de misiones ya no es solamente de aquel profesional misionero que se prepara, estudia y va a las misiones, sino que también, por este contexto de gran cambio que hay en el mundo, es de toda esta gente que se mueve, que migra, que va de un país a otros, para que también la teleaudiencia esté al tanto. 100 años atrás solamente se movían 20 millones de personas. Hoy, 100 años después, se mueven 200 millones de personas. Y lo que se prevé de aquí en más es que en los próximos 20, 25 años se van a mover 1.000 millones de personas. Entonces el desafío que se viene por delante va más allá de lo que una iglesia o un grupo de iglesias van a poder hacer. Ustedes saben que años atrás, desde Latinoamérica, se movieron solamente para España 2 millones de latinoamericanos. Si calculamos así por debajo, que de esos 2 millones de latinoamericanos solamente el 10% eran cristianos evangélicos, estamos hablando de una cifra de tal vez de 200.000 que se mueven con el evangelio, pero que tal vez ellos no tienen conciencia de que son misioneros. Por lo tanto, creo que ahora tenemos que preparar de una manera más intencional a nuestros jóvenes, a esta nueva generación, para que algunos pasen a ser misioneros desde la perspectiva tradicional, pero muchos más desde su profesión, desde su ámbito de negocio. Es más, el tema de los deportes, el tema de la ciencia, el tema de las fábricas. Tengo amigos que en su contexto de Latinoamérica tenían simplemente un oficio, pero fueron a países que están en el norte de África o en Asia, y solamente tener ese oficio les permitió a ellos poner una escuela de oficios del otro lado, porque muchas cosas que aquí son muy comunes, en otros contextos no existen, y ya solamente con ir con esa iniciativa de negocio y de ministerio, ya bendice a la nación, bendice al pueblo, bendice lugares donde no hay que comer, en otros lugares no hay agua. Tengo un amigo que es ingeniero. ¿Qué está haciendo Doulos? ¿Qué están haciendo usted ahora? ¿O qué está haciendo Doulos ahora en términos de ayuda para esses lugares, estas personas que não têm água, que estão passando miséria, hambre? ¿Qué está haciendo Doulos? Bueno, ¿Cuál es la participación de Doulos ahora? Sí, 3 años atrás nos hicimos esta misma pregunta. ¿Qué sería lo más importante, lo más estratégico? ¿Qué sería lo que más ayude a avanzar el reino de los cielos en este contexto todavía de un mundo no alcanzado? Después de casi 7 meses y de haber viajado 13 ciudades, 7 naciones, el equipo de Doulos pudimos sintetizar algunas cosas que creemos que son estratégicas. Primero que todo, muchas veces nos damos cuenta que hay necesidad, pero esto tal vez pueda parecer un poco curioso. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no satisfazo todas las necesidades que encontró. Hizo cosas que eran estratégicas y que ayudaron a que el reino de Dios avance. Muchas veces solamente intentar satisfacer las necesidades nos pueden distraer del mayor necesidad que tiene el mundo. La mayor necesidad que tiene el mundo es que el mundo vive cegado, es falta de visión. Por eso nosotros en Doulos Group hablamos de visión. Aún nosotros, los que ya somos cristianos, no hemos tal vez entendido muchas veces en la total dimensión lo que es el Evangelio. Por eso, tal vez lo primero que hacemos en Doulos Group es dar visión. ¿Qué significa esto? Poder mostrar qué son estos elementos estratégicos que ayudarían a tener mayor impacto del reino de los cielos. Por lo tanto, también nos damos cuenta que la persona que tiene visión pasa a ser, quiera o no quiera, líder para otros. Por lo tanto, nosotros nos ayudamos a que el líder sea activado, sea potenciado y pueda ejercer su rol de liderazgo. Ahora, viéndolo de un contexto bíblico, la enseñanza que nos anima a hacer esto es cuando David pasa revista toda una tropa que tenía, todo su ejército. Si uno mira ahí en Crónicas capítulo 12, se va a dar cuenta que cuando él mira todos los recursos que tiene, son cerca de 200.000 hombres. Pero la narración se queda en un grupo de personas, que son 200 los hijos de Isaacar. Pero ¿qué tenían como característica principal estos 200 los hijos de Isaacar? Tenían 3 características. La primera de ellas era entendido en los tiempos. Sabían lo que había que hacer y a los dichos de ellos el pueblo les seguía. Por lo tanto, nosotros hemos armado una plataforma de enseñanza que intenta dar este concepto
a los líderes en diferentes partes del mundo. Combinamos lo presencial con lo online, a través del internet. Hoy tenemos la posibilidad de poder tener digitalmente tal vez 30 de los mejores líderes del mundo, desde una perspectiva cristiana, pero también desde una perspectiva secular, porque necesitamos integrar hoy los conceptos. El reino de los cielos es algo que es total, es holístico. Nosotros como sal y luz en este mundo tenemos que primero entender lo que está pasando en el mundo. Tenemos que tener una cosmovisión bíblica para los problemas de este mundo. Y si ya logramos tener visión, asumimos un rol de liderazgo, y si tenemos un rol de liderazgo, podemos empezar a hacer cosas. Eso hace Dolos. Dolos prepara los líderes, los talleres, lo que eso hace es para preparar. Tenemos un programa de liderazgo estratégico. Para preparar los líderes para que ellos puedan aprender cómo llevar a cabo la misión. Perfecto, perfecto. Ahora, Tremendo. esta misión tiene un contexto desde la iglesia local, pero también esta misión tiene un contexto desde los profesionales. Y esta misión también tiene un contexto desde la política. Esta misión también tiene un contexto de lo que están en el deporte, de lo que están en los medios de comunicación. Hoy lo que mueve al mundo son todas estas cosas. A veces nosotros nos hemos quedado en un concepto muy limitado de solamente adorar a Dios y ser iglesia 2 horas el día domingo. Dentro de 4 paredes. Dentro de 4 paredes. Ese es el problema, no sale, nada sale para afuera, para evangelizar, hay los misioneros, apoyar a los misioneros. Nosotros tenemos 3 conceptos que ayudan a entender esto. Hablamos de la ventana 1040. ¿Qué es la ventana 1040? Entre los grados de latitud 10 y 40, desde el extremo occidental de África hasta el oriente, hasta Japón, tenemos un rectángulo. 25 años atrás, en ese rectángulo se hablaba de que estaba el mundo no alcanzado, y las etnias no alcanzado, casi 56 naciones, 33.000 millones de personas. Pero el mundo va cambiando, porque la dinámica de la gente se ha movido. Hoy hay mucho más personas que ya conocen el Evangelio a través de esto. Bueno, pero fíjate lo que sucede aquí en Estados Unidos. De ese grupo no alcanzado, Estados Unidos, este país, tiene 600 grupos étnicos no alcanzados que viven ya aquí en Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que ir a la ventana 1040, en muchos aspectos significa tal vez ir al vecino o ir al lugar donde se junta gente que son de un trasfondo étnico diferente al nuestro. Algunos son de un contexto islámico, otros son hinduistas, budistas, y el gran desafío que tenemos por delante es el mundo posmoderno, porque el mundo posmoderno es el concepto que ha surgido en Europa y de alguna manera ha sido el primer exponente del mundo posmoderno, pero ahora también ya lo tenemos en todos nuestros accionar aquí. Cualquier ciudad que tenga más de 1 millón de habitantes pasa a vivir desde una perspectiva de un contexto y de una filosofía posmoderna. Perfecto. Pastor Dani, hay una pregunta importante que yo quiero hacer a usted, yo creo que es importantísima. ¿Por qué usted cree que Dios, el Padre Todopoderoso, hoy piensa de nosotros? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo Él piensa? ¿Qué Él quería? ¿Qué Él quiere de nosotros? ¿Vos decís qué piensas de los brasileños o de los argentinos? No. Piensa de la nación, piensa de mí, de ustedes. Lo digo así porque creo que Dios nos mira desde una perspectiva de país, de naciones. ¿Por qué? Porque su sueño está en las naciones. Su sueño está en los pueblos, está en la cultura. Cada cultura se desarrolla y crea como una flor, un colorido. Esa cultura nos identifica. ¿Por qué lo presento de esta manera? Porque hoy, el tiempo de hoy, es de los latinoamericanos. ¿Te cree? ¿Sí? Si uno mira la historia y ve cómo Dios ha ido moviendo su mano a lo largo de la historia, nos damos cuenta que Dios se ha movido a través de pueblos y de naciones. En su origen hubo un hombre, Abraham, y hubo una promesa dada a Abraham para sus hijos, sus nietos y su descendencia. Eso en el corto plazo, en esa época, se transformó en lo que conocemos que es la nación de Israel. La nación de Israel intentó ser un modelo para las otras naciones, pero no lo consiguió. Vino Jesucristo y de alguna manera instauró un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo del Evangelio, y también encomendó ahora a la iglesia. Ese contexto de iglesia, de eclesia del libro de los Hechos,
En la primera prédica, Pedro habló y para todos los extranjeros. Sonaba bien difícil de entender, porque históricamente, cientos de años, el concepto de Dios se había manejado solamente con un pueblo, Israel. Pero a partir de ahí, esto se desparramaba, esto se derramaba en pueblos y naciones. Si seguimos así, pero para hacer corto la introducción, nosotros nos damos cuenta que esto ha ido caminando diferentes continentes, diferentes naciones. Es más, si nosotros nos viéramos en estos últimos 500 años, el primer avance del Evangelio viene a través de la Iglesia Católica, cuando Colón, la reina católica, Isabel la Católica, y la Iglesia que llega a Latinoamérica, siembra de alguna manera, con algunas distorsiones decimos nosotros, pero siembra de alguna manera el contexto del Evangelio. Paralelamente, en el otro lado del mundo surgía el movimiento protestante, y luego desde Inglaterra y Estados Unidos encabezó ese proceso en estos últimos años. Pero ahora nos estamos dando cuenta, y tal vez justo estamos en el tiempo bisagra, donde Dios está levantando nuevos actores. ¿Qué son los actores nuevos? Son nuevas naciones, nuevos continentes. Si hoy podemos sintetizar el paradigma de lo que Dios está haciendo, lo diría con una palabra que va a sonar un poquito extraña. Latinafricacia. Latinafricacia. ¿Qué significa esto? Latinos, africanos y asiáticos. Hoy la iglesia que crece, la iglesia que se multiplica, la iglesia que avanza el reino de Dios, esto es curioso, no es la iglesia que está institucionalizada, que está entre las paredes, que tiene muchos edificios y que tal vez tiene muchos recursos económicos, sino la iglesia que crece, que se multiplica y está extendiendo el reino de los cielos, es la que tiene el principal recurso. ¿Sabes cuál es? El poder del Espíritu Santo de Dios. Amém. Glória a Deus. Eu queria terminar uma pergunta. O que você crê hoje que a igreja tem que fazer para que se possa mais, o evangelho possa vir fluir mais em los países onde necessitam, onde estão necessitando, estão com hambre, têm hambre e têm sed da palavra de Deus? Creo que la iglesia de hoy en día le pasa lo mismo que le pasó a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, en Hechos 1:8, recibe el poder. El tema es que a veces nosotros queremos tener poder y no nos hemos dado cuenta bien el significado del poder en el ámbito que se tiene que usar. Cuando vemos el Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo de Dios viene para que seamos testigos. Y la palabra testigo en el original habla de ser testigos aún aunque me cueste la muerte. El problema que tenemos en la iglesia de Jerusalén, y a veces en mucho de nuestro contexto de iglesia hoy en día, es que recibimos la bendición. Dios nos sana, Dios nos salva, Dios nos llena de su poder, pero a veces nos quedamos esto para disfrutarlo entre nosotros, cuando en realidad el mensaje era que recibimos la bendición, como la recibió Abraham, No lo pasamos. para ser de bendición. Y a veces Dios nos tiene que ayudar. ¿Y sabes cómo Dios le ayudó a la iglesia de Jerusalén para que se pudiera cumplir el mandato de Jesucristo? Tuvo que venir persecución. Entonces hay por lo menos 3 verbos, digo yo, que a veces nosotros no los conjugamos bien. La gran comisión se basa en 3 verbos. Tenemos que ir, tenemos que hacer, pero a veces no vamos y a veces hacemos cosas que no son las que Él nos dijo que hiciéramos. El tercer verbo que yo rescato ahí es obedecer. Porque claro, no vamos, nos quedamos, hacemos cosas, pero no son las cosas que Dios nos dijo que haga, y por lo tanto tampoco estamos cumpliendo el tercer verbo que es obedecer. Si ahora te lo pongo en el contexto que creo que la iglesia lo tiene que conjugar, es, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros a que podamos ir. A veces el verbo ir solamente se conjuga, no yendo a China, por así decir. Se conjuga cuando tengo un corazón sensible y salgo al parking de mi iglesia y me doy cuenta ahí que en el bus stop hay 10 personas que no conocen a Cristo. Se conjuga el verbo ir cuando estoy haciendo la fila en el banco y me doy cuenta que el que está delante o atrás mío es alguien de otro contexto cultural y que puedo transmitirle el evangelio. El verbo hacer lo hemos confundido y hemos hecho muchos edificios. Y Dios nos dijo que los edificios no es el camino. Porque anteriormente a David y a Salomón le dijeron que hicieron un gran edificio.
Ahora Dios nos dice que nosotros somos el templo. del Espíritu Santo. Ajá. Y por lo tanto ahora nosotros como templo del El Espíritu, Señor no habita en templo hecho por manos de ¿no? hombres. Nosotros somos el templo y por lo tanto tenemos que obedecer. ¿Qué cosas tenemos que obedecer? Pocas cosas. Ir y hacer discípulos. Amém. Bueno, tivemos um tempo tremendo aqui, um tempo muito rico com o pastor Daniel Dias, grande missionário, e eu creio que vocês puderam aprender, entender um pouquinho de Doulos, e também vamos ter toda a informação, nós vamos ter a informação de Doulos aí na pantalla, quando você estiver assistindo essa programação, e eu creio que vai ser de grande edificação para você, se envolva nisso, necessitamos disso. Deus diz, ide e predicar minha palavra a todos, toda criatura. E eu creio que nós somos estas pessoas que devemos levantar e fazer isso para que a palavra possa se cumprir. Amém? Amén. Pastor Daniel, gracias por tu tiempo, gracias por la atención, por la explicación y vamos a estar apoyando, vamos a estar junto el canal Vida Visión, ahí juntos vamos a estar pasando esto para que la gente pueda asistir y también se enterar y entrar con nosotros en esta lucha. Pastor Miguel y a toda la audiencia, muchas gracias. Va a salir ahí una placa donde aparece el sitio nuestro, doulosgroup.org. Ahí tienen muchos recursos que están digitales, algunos son gratis y otros tienen un costo, pero parte del desafío es que nosotros ahora podamos entender el tiempo que nos toca vivir, que tengamos la visión, que asumamos nuestro rol de liderazgo y que pasemos a ser agentes de cambio, porque el proceso de Dios que quiere es que seamos transformados y que transformemos. Amén. Quiero mandar una mensaje a usted, pastor de iglesia, que tiene su congregación. Yo creo que vale la pena hacer una invitación a pastor Daniel Díaz que venga a su iglesia y traiga un taller, una palestra, a donde pueda edificar líderes, a donde los líderes puedan aprender un poquito más lo que es misiones. A misiones es la niña de los ojos de Dios. Muchas gracias por más una programación de Pastor Miguel de Oliveira, Vida Visión, su canal. Gracias. Sí.